vamos a hablar de cómo hacer una presentación efectiva de tu oportunidad. Para empezar, antes que nada, debes tener muy claro que para que una presentación sea efectiva, tiene que haber una transferencia de una emoción de una persona a otra. Tú lo que tienes que hacer es compartir una emoción que tú estás viviendo. Si esa persona se va a firmar en el negocio o va a ser consumidor de tus productos, es porque ha comprado la emoción que tú estás transmitiendo. Entonces de nada te sirve estar haciendo presentaciones si tú no estás emocionado por lo que estás compartiendo. Recuerda, la gente no va a comprar algo que tú no comprarías. En mi caso, yo recomiendo que una presentación no dure más de 40 minutos. Yo hago mis presentaciones con un máximo de ese tiempo, porque es importante también que la persona que tú le estés presentando esa oportunidad se dé cuenta y entienda que esta es una oportunidad que se puede hacer en tus ratos libres. Si tú te demoras 1 hora, 2 horas, 3 horas, estás haciendo entender, en otras palabras, que este negocio toma mucho tiempo en hacerse. Entonces, ¿qué debes hacer en una presentación para que sea una presentación efectiva? Número 1, tienes que llevar materiales. Ya sea que tu presentación de negocios esté en un iPad, en una computadora o en un blog de presentaciones, debes tener esas herramientas contigo, así como brochures de los productos y así como productos en sí para que puedas hacer muestreo y de esa manera la persona pueda verlos y también consumirlos y empezar a dar sus primeras experiencias con el producto. También es importante que tengas listo ya sea tu celular o una computadora para que puedas hacer la afiliación de esa persona. Y recuerda también, algo que te puede servir muchísimo es tener documentación o fotos de personas que hayan tenido resultados con los productos, porque recuerda, la gente compra historias y la gente compra resultados. Número 2. Debes ser muy bueno también rompiendo el hielo en la presentación. ¿Qué significa romper el hielo? Significa que los primeros minutos de la presentación te dediques a generar confianza con la persona, encontrar puntos en común, encontrar puntos de interés para que haya confianza en la presentación. Por ejemplo, incluso hablando temas ajenos al tema de la presentación, puedes hablar de deportes, puedes preguntarle a qué se dedica, encontrar puntos en común o incluso empezar a entrar en una conversación muy agradable, amena, o incluso que puedas sacarle una sonrisa a la persona, va a hacer que tú llegues a romper el hielo. Y esta parte de acá es fundamental para que tú tengas una presentación efectiva, ya que mientras mejor rompas el hielo, vas a tener que manejar menos objeciones al final, porque la persona ya confía en ti. Y recuerda también que mientras más frío es el invitado que tú estás teniendo, o sea, mientras menos lo conozcas, es más importante que rompas el hielo. Número 3, cuenta historias. Recuerda, la gente compra historias. La información sola realmente no motiva a la gente. Realmente es importante que tú muestres la información, por ejemplo, muestres de qué se tratan los productos, muestres los números del negocio, cuánto se puede llegar a generar, pero complementes esa información con historias reales de cómo le está yendo a la gente. Por ejemplo, una historia muy importante es tu historia. ¿Cómo te está yendo a ti con el producto? ¿Cómo te ha ido a ti con el negocio? O si tú eres nuevo, ¿cómo le ha ido a la gente de tu equipo en el negocio? ¿Qué resultados hay? Y si puedes mostrar evidencia de los resultados con los productos o evidencia de los resultados con el negocio, eso va a hacer que tu presentación sea mucho más creíble y veraz. Entonces recuerda, más que estar mostrando información, tú debes estar contando historias. Eso es muy importante. Yo, por ejemplo, cuando presento el negocio, siempre lo cuento como una historia. Por ejemplo, cuando conocí el producto tal, lo empecé a consumir, vi una experiencia en mí, después se lo invité a mi madre, a ella le ayudó mucho eso. Cuando empecé el negocio, mis primeras semanas no sabía nada, pero un equipo me apoyó muchísimo. Fui a unos entrenamientos que me empezaron a enseñar que tenías que armar un binario, empecé a tener 5 personas en mi equipo, 10, y así es como yo, por ejemplo, comparto la oportunidad de negocio, siempre de acuerdo a mi propia historia. Número 4, recuerda hacer preguntas siempre. Las preguntas te pueden servir muchísimo en tu presentación de negocio. Por ejemplo, pueden ayudar a que la persona esté de acuerdo contigo. Y así, mientras más veces lo hagas y más sís recibas de esa persona, hay una mayor posibilidad de cierre. Por ejemplo, si tú le dices, hola, ¿estás de acuerdo conmigo? Que no es bueno tener solamente una fuente de ingresos, sino es bueno tener múltiples fuentes de ingresos, la persona obviamente te va a decir sí. Si tú le preguntas, ¿conoces gente que toma café? Probablemente te va a decir sí.
hazle preguntas que la respuesta sea sí y que tampoco sea tan obvia. De esa manera tú vas a empezar a interactuar con la persona. Recuerda que la presentación no debe ser un monólogo, sino tiene que ser una comunicación de dos personas. Es más, esta recomendación que yo te estoy dando no solamente es importante para los one-to-ones, sino también para los home meetings y para las presentaciones grandes corporativas. Incluso, si tú ves a los grandes networkers haciendo presentaciones, siempre participan con la persona que tienen al frente o con el público que tienen al frente. Es importante que tú siempre hagas preguntas. Las preguntas no solamente van a recibir una respuesta y una interacción, sino que a través de las preguntas tú también vas a empezar a conocer a la persona. Por ejemplo, si tú empiezas una presentación y empiezas a hacer preguntas, te puedes dar cuenta rápidamente cuáles son los intereses de la persona. Por ejemplo, si tú le preguntas, ¿te gustan los autos o te gusta viajar? Y te dice, bueno, en realidad sí, puedes ir por ahí. Si tú le preguntas a esa persona, oye, ¿conoces a alguien que le interese bajar de peso? Y te dice, sí, yo quisiera bajar de peso, vas por ahí. Entonces, mientras más preguntas hagas, vas a tener más información para que tú puedas mandar tu presentación por el buen lugar. Recuerda, esto es una presentación en la que tú no tienes que estar hablando solo, sino la persona tiene que estar interactuando contigo. Es más, te doy un tip. Mientras más preguntas haga la persona o mientras más hable, significa que está más interesado en tu oportunidad. Así que no te asustes si es que la persona te está haciendo muchísimas preguntas, sino más bien eso es un muy buen indicador. Ahora, en la parte del cierre, luego que tú ya hiciste la presentación de toda la oportunidad, los productos y el negocio, es importante que tú hagas las preguntas correctas de cierre. Pero, para que sepas, para hacer un buen cierre hay algo que tienes que tú dominar muchísimo. Y es lo siguiente, para tú cerrar a alguien, primero tú tienes que estar cerrado con la oportunidad. Tú tienes que estar cerrado con los productos que estás recomendando. Tú tienes que estar cerrado con la oportunidad. ¿Realmente a ti te encantan los productos que estás recomendando? ¿Realmente estás seguro que este es el negocio correcto para tu futuro y tu familia? Si tú estás cerrado con la oportunidad, si tú estás cerrado con la industria, vas a poder hacer unos buenos cierres. Tal vez si ese primer paso no lo tienes, probablemente tus preguntas de cierre no vayan a funcionar porque tú todavía no estás seguro del todo con la propia oportunidad. Entonces, es importante que hagas las preguntas de cierre, que son las siguientes. Primera pregunta, ¿qué fue lo que más te gustó? Pregúntale qué fue lo que más le gustó, porque si le preguntas qué tal, te va a decir interesante o de repente te va a hablar respecto a algo que no le gustó mucho. Entonces, si tú le preguntas qué fue lo que más te gustó, siempre te va a dar una respuesta positiva. Esa es la primera pregunta. Aparte, también vas a poder hablar un poquito más de ya sea lo que te dijo esa persona. Segunda pregunta, ¿te gustaría arrancar como consumidor de los productos o te gustaría consumir y ganar por recomendar? De esa manera, estás preguntándole si quisiera ser consumidor o si quisiera ser socio de la compañía. Y de esa manera ya esa persona te va a dar cierta respuesta. No sabes que quiero ser consumidor, no sabes que quiero ser socio. Si te dice cualquiera de las dos respuestas, le das las opciones. Por ejemplo, si quieres ser socio, le dices, ya mira, estas son las 2 o 3 opciones de paquetes de negocios con los que tú puedes arrancar. ¿Con cuál te gustaría arrancar? ¿Esta que tiene este beneficio, esta que tiene este segundo beneficio o esta que tiene el mejor beneficio? Y la persona te va a decir, prefiero entrar con tal opción. Una vez que la persona te diga cuál opción va a tomar, ahí es cuando tú le dices, bueno, listo, ¿cómo lo quisieras pagar? ¿Con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o efectivo? Y ahí la persona te va a decir la respuesta. Y listo, y ahí es cuando, si la persona te da la respuesta, tú le dices, bueno, quisieras arrancar ya en este momento, y probablemente la persona te diga si sí quiere arrancar o si tal vez no tiene todavía el financiamiento o tiene algunas dudas, te va a empezar a decir cuáles son sus dudas. ¿Sí? Ya en ese momento probablemente lo que tengas que hacer sea un manejo de ciertas objeciones o simplemente la firma y afiliación de la persona. Yo te recomiendo que siempre estés preparado con la tablet, el celular, con la oficina virtual abierta, listo para afiliarlo e irle mostrando cómo sería su afiliación. Porque la persona, recuerda, no te va a decir quiero firmarme, fírmame. Tú tienes que estar ya preparado y mostrarle la opción y decirle, bueno, listo, arrancamos, acá mismo te podemos afiliar rápidamente. Y de esa manera tú le puedes hacer la afiliación si es que la persona lo quiere hacer en ese momento. Ahora, ya para ir terminando, si esa persona no se quiere afiliar en el momento, no te preocupes, no te asustes, ya que el 70% de las firmas no suceden en el primer momento. Entonces no tienes por qué molestarte si es que la persona todavía no ha tomado la decisión. No te molestes, no te lo tomes personal. Simplemente en ese momento enfócate en hacer un buen seguimiento. ¿Cómo hacer un buen seguimiento? Tienes que hacer estas 3 cosas. Lo primero, hacer una segunda cita lo más rápido posible, de preferencia al día siguiente o después de 48 horas.
esa segunda cita tienes que realmente edificarla y venderla para que el invitado lo vea como importante. Recuerda, no le digas que es una segunda reunión tal cual como la primera, porque la persona se va a sentir obligada a pagar o la persona va a pensar que van a volver a hablar de lo mismo. Si es un evento, si es una presentación corporativa, si va a ir a las oficinas de la compañía, edifica el evento para que la persona vea importante ir a la segunda cita. Eso es lo primero. Lo segundo, recuerda siempre entregar material de seguimiento. Por ejemplo, puede ser algún CD o algún brochure o alguna revista de la compañía, mandarle también alguna información que realmente sirva para hacer buen seguimiento y también invitarle producto para que esa persona los días o el momento que no esté contigo igual esté consumiendo los productos, y los productos realmente pueden hacer que esa persona empiece a confiar en la marca si es que tiene una buena experiencia. Entonces esas son las 3 cosas que tú debes hacer para hacer un buen seguimiento. Entonces recuerda, el seguimiento tiene que ser agresivo, con mucha emoción, así como siempre, y la persona probablemente, si tú le haces un involucramiento rápido, en pocos días va a tomar la decisión de hacer el negocio. Si la persona toma la decisión de no hacer el negocio, ya sea en la presentación o durante el seguimiento, te recomiendo que lo que hagas sea pedirle 5 referidos para que de esa manera tú hagas crecer más aún tu lista de contactos, y de esa manera nunca pierdas nada, ya sea que tengas un consumidor nuevo, un socio nuevo o 5 contactos nuevos para tu lista. Ahora, ¿cómo pedir referidos? Es muy sencillo. Le dices, por ejemplo, hola, escúchame, ¿me puedes dar 5 nombres de 5 personas que tú consideres que quieran consumir estos productos o que quieran generar un ingreso extra en sus ratos libres? Dame esos 5 nombres, y en ese mismo momento, no le digas pásamelos después, empiezas a apuntar los nombres, los teléfonos, ya tienes los 5 nombres, ya tienes los 5 teléfonos, y le dices, oye, un favor, ¿tú crees que le puedas mandar? Simplemente ya, yo sé que tú no te vas a asociar, excelente, listo, simplemente estamos en contacto, te quisiera pedir que si a esas 5 personas les puedes mandar un mensaje y decirle que un amigo le va a pasar la voz para una oportunidad muy buena. Y listo, de esa manera cuando tú contactes a uno de esos referidos que no te conocen, la persona se va a sentir en más confianza, ya que ya le dijeron que tú les ibas a hablar. Recuerda que todos estos tips y recomendaciones que te he dado no van a ser útiles si es que tú no las pones en práctica constantemente. Cuando yo inicié este negocio recibí una frase que me sirvió muchísimo, y cuando la entendí me convertí en el mejor presentador. Y es que el mejor presentador es el que más presenta el negocio y la oportunidad de los productos. Así que nada, sal a la cancha y recuerda que no siempre todos van a ser cierres positivos, pero cada día vas a ser un mejor presentador, y eso realmente te va a convertir en un networker profesional. Así que nos vemos en el video. Si te gustó, dale like, compártelo con tu equipo, y si quieres ver más videos, suscríbete a mi canal, ya que 2 veces por semana sacamos nuevos videos. Chao, chao.